Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Muy bien, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es migrar un website que está en un hosting y lo vamos a migrar hacia otro hosting. Y también vamos a emplear pues otro dominio. Así, por ejemplo, fíjense, este website tiene como dominio rifitas.com, ¿sí? Además, este website se encuentra en un determinado hosting. Aquí está su cPanel, ¿sí? Para Rifitas. Este es el cPanel de Rifitas. Bien, entonces vamos a migrarlo hacia un nuevo hosting. Como ustedes recordarán, en uno de nuestros videos anteriores habíamos ya instalado WordPress en este dominio, en mis pruebas en mis pruebas 2.lat. Habíamos instalado WordPress aquí. Entonces, aquí se ha instalado pues con un tema por defecto, ¿verdad? Sin embargo, nosotros queremos que todo lo que hay aquí en Rifitas pase ahora a mis pruebas 2.lat. Bien, y aquí tenemos pues el cPanel de mis pruebas 2. Bien, aquí tenemos cPanel de mis pruebas 2. En el video anterior habíamos, vuelvo a repetir, instalado WordPress. Sí, aquí en mis pruebas 2.lat pueden revisar esos videos anteriores y también habíamos visto eh, cómo exportamos una base de datos, sí, y también cómo la importábamos hacia en otro hosting, ¿verdad? En otro cPanel. Muy bien, entonces ubicándonos aquí en Rifitas, sí, fíjense, nos vamos al cPanel de Rifitas y aquí estoy en el cPanel de Rifitas. Y lo que vamos a hacer para poder migrar esta web hacia otro hosting, lo que vamos a hacer es primero irnos aquí donde dice base de datos, nos vamos aquí a phpMyAdmin y lo que vamos a hacer primero es exportar la base de datos de Rifitas, ¿sí? Bien, entonces aquí estamos en phpMyAdmin, vamos a esperar un ratito ahí a que abra. Ahí está. Y fíjense, esta base de datos está de aquí la primera, que dice data OBTG1, etcétera. Esa es la base de datos de Rifitas, así que le vamos a dar clic allí y lo que vamos a hacer es exportar, ¿sí? Le damos clic aquí donde dice exportar. Bien, vamos a exportar la base de datos. Listo, se nos abre esta ventana, entonces vamos a exportar todas las tablas de esta base de datos y le damos a clic aquí en exportar, nos aseguramos que el formato sea SQL, bien, y le damos exportar. Entonces va a iniciar el proceso para exportar todas las tablas de esta base de datos. Bien, ahí fíjense, ahí se está ya exportando, bien, y se está descargando, ¿cierto? A nuestra carpeta de descargas. Muy bien, la descarga está completa. Fíjense, ahí está. Sí, si nos vamos aquí a descargas, a nuestra carpeta de descargas, entonces seguramente allí la vamos a encontrar. Vamos entonces a nuestra carpeta de descargas, le damos un clic allí. Vamos a esperar a que cargue. Y ahí está, míreme, ahí está. ¿Listo? Entonces ya tenemos pues la base de datos de Rifitas aquí en nuestra computadora, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, una vez que ya hemos descargado la base de datos, vamos a cerrar y ahora lo que vamos a hacer es descargar los archivos. Entonces nos vamos a venir aquí donde dice archivos. Siempre estamos en el cPanel de Rifitas, ojo. Bien, le damos clic ahí donde dice administrador de archivos. ¿Sí? O sea, aquí en administrador de archivos se va a abrir esta otra ventana y nos vamos aquí, le damos clic aquí a este mundo que dice public-html, le damos doble clic. Bien, y fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es esta carpeta wp-medio context es la que vamos
a comprimir. Porque fíjense, fíjense, vamos a ir al otro cPanel, a cPanel de mis pruebas 2. En ese panel de mis pruebas 2. Recuerden que en mis pruebas 2 en este cPanel ya habíamos instalado WordPress, ¿cierto? O sea, ya tenemos un WordPress instalado. Entonces nos vamos a ir aquí también a administrador de archivos. Estamos en el cPanel de mis pruebas 2, ¿sí? Y fíjense en el administrador de archivos. También tenemos pues nuestra carpeta public-html. Si le damos doble clic allí. ¿Sí? Y también tenemos una carpeta que se llama WP-medio content, ¿cierto? Esta carpeta es la que vamos a reemplazar. ¿Listo? Solamente esta carpeta. ¿Sí? Después vamos a ver qué más reemplazamos, pero vamos por partes. Primero esta carpeta, ¿sí? Solamente WP-medio content. ¿Sí? Muy bien, entonces vámonos aquí estamos en en el administrador de archivos de Rifitas, ¿cierto? Y esta carpeta WP Content nos ubicamos ahí y la vamos a comprimir, ¿sí? Entonces vamos a darle compress, comprimir, ¿listo? Y lo vamos a comprimir a archivo zip, bien, y la comprimimos. ¿Listo? Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí está, le damos cerrar aquí. Muy bien, listo. Y vamos a un nivel arriba, luego le vamos a refrescar esto, entonces le volvemos a dar clic aquí. Y fíjense, aquí está la carpeta comprimida, WP-medio content. Esta carpeta la vamos a descargar, ¿sí? Entonces la seleccionamos y le damos descargar para que se descargue nuevamente también en nuestra computadora. O ese comprimido, ¿no? Ese archivo zip comprimido, vamos a esperar a que descargue. Y listo, ya descargó. Muy bien. Lo que también vamos a comprimir es este archivo. Miren, wp-medio config.php. Ese archivo también lo vamos a comprimir. O ya no es necesario comprimirlo, ¿sí? Simplemente lo vamos a descargar. Bien, lo vamos a descargar. ¿Ya? Entonces estamos descargando el archivo wp-medio config.php. Recuerden, estamos en Rifitas, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, hemos exportado la base de datos de Rifitas. Hemos entrado al administrador de archivos, hemos comprimido la carpeta WP-medio content, ¿sí? Y la hemos descargado. Y también hemos descargado el archivo wp-medio config.php. Bien, si nos vamos aquí a descargas, ahí están, ¿verdad? Ahí están los tres archivos. Muy bien, hecho esto, ahora vamos a cPanel de, eh, de mis pruebas 2.lat, ¿sí? Es aquí donde queremos migrar Rifitas, ¿verdad? Muy bien, a este hosting. Entonces aquí estamos en cPanel. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, fíjense, esta web si nosotros que ya habíamos instalado WordPress aquí, si ven el video anterior donde instalábamos WordPress, ¿cierto? Ya habíamos instalado WordPress aquí en mis pruebas 2.lat, ¿cierto? Y aquí está el administrador de archivos de mis pruebas 2, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí tiene todas las carpetas también que ha creado WordPress, ¿sí? Entonces, esta web también tiene su propia base de datos. Si nosotros nos vamos aquí a ese panel de mis pruebas 2, entonces también entramos aquí a PHP fíjense, vamos a esperar que cargue. Y también tiene su propia base de datos, ¿verdad? Ahí tiene. Esta es la base de datos de mis pruebas 2 actualmente, ¿sí? Pero vamos a crear una nueva base de datos. Bien, lo que vamos a crear es una nueva base de datos, fíjense. Entonces nos vamos nuevamente a ese panel, estamos en mis pruebas 2, ese panel de mis pruebas 2, y nos vamos aquí donde dice base de datos,
y nos vamos aquí a aquí donde dice base de datos MySQL, le damos clic allí y vamos a crear una base de datos. Bien, vamos a ponerle, no sé, pueden ponerle ustedes algún nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle pues WP 328, ¿les parece bien? Y ojo que estos datos hay que irlos anotando, ¿sí? Hay que irlos anotando. Fíjense cómo se llama la base de datos, ¿sí? WP 328, pero antes está el prefijo data obtg 34 guión bajo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a crear esta base de datos. Creamos esta base de datos. Ahí la estamos creando. ¿Listo? Ya está creada la base de datos. Volvemos. Volvemos. Si nos fijamos aquí en la base de datos que hemos creado, ahí la tenemos. ¿Cierto? Ahí la tenemos. Ahí tenemos la base de datos que hemos creado. Y vamos a añadir un nuevo usuario para esta base de datos. Vamos a ponerle, por ejemplo, este usuario y vamos a añadir una contraseña para ese usuario. ¿Sí? Vamos a añadir una contraseña. Bien, una contraseña que ustedes la puedan recordar. ¿Sí? La volvemos a... Ahí está. Bien, creamos entonces el usuario. Ahí lo estamos creando. Bien. Luego vamos a volver aquí. Listo, fíjense, tenemos la base de datos. Aquí si nos vamos a ver aquí a base de datos actuales, tenemos dos, ¿verdad? La base de datos que hemos creado recientemente, ¿cierto? Y ahora vamos a asignarle ese usuario que hemos creado también, ¿cierto? Aquí tenemos los usuarios y le vamos a asignar a esa base de datos. Bien, por ejemplo, la base de datos, aquí la tenemos, le vamos a añadir eh, el usuario, pues, ¿no? Añadir usuario a base de datos, dice el usuario, ¿cierto? Ahí tenemos, fíjense, es el usuario que hemos creado y le vamos a añadir a esta base de datos que hemos creado, pues, ¿no? Le damos a añadir allí. ¿Listo? Y se nos abre esta ventana y marcamos aquí todos los privilegios. Entonces, si ustedes ven aquí, fíjense, el usuario, ahí habíamos creado este usuario, ¿verdad? ¿Recuerdan? Este es el nombre del usuario, todo esto es el nombre del usuario. Se está asignando a la base de datos que también hemos creado. Ahí está. ¿Cierto? Y marcamos aquí todos los privilegios, le vamos a dar todos los privilegios a ese usuario para esta base de datos. Entonces, lo que tienen que anotar aquí es el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la clave que le han puesto para este usuario, ¿sí? ¿Listo? Entonces, nos vamos así, aquí a hacer cambios le damos. Bien, a hacer cambios. Listo, vamos a esperar un ratito allí. Vamos a esperar a que haga los cambios. Muy bien, una vez que ha terminado de hacer los cambios, vamos a regresar aquí a cPanel. Sí, ahora sí nos vamos a PHP Fíjense, si nos vamos a PHP entonces fíjense, aquí está la base de datos que hemos creado. Sí, ahí está, ¿cierto? Ahí está la base de datos que hemos creado. Muy bien, si le damos clic allí, pues como ven, no hay nada, ¿ve? No hay tablas, no hay nada. ¿Cierto? Entonces aquí es donde vamos a importar, ¿sí? La base de datos que recuerdan exportamos de Rifitas, ¿cierto? Aquí la vamos ahora a importar, ¿sí? Estamos aquí en el cPanel de mis pruebas 2. Bien, entonces le damos clic aquí donde dice importar, ¿cierto? Y luego aquí pues vamos a seleccionar el archivo. Aquí, clic aquí, seleccionamos el archivo que habíamos descargado, pues, ¿no? Vamos a que se nos abra el administrador de archivos para seleccionarlo.
Muy bien, entonces aquí estamos en nuestra carpeta de descarga, seleccionamos el archivo, ahí está, extensión SQL, ¿cierto? Le ponemos aquí abrir y ahí está, ya está seleccionado. Bajamos y aquí le ponemos importar, ¿sí? Para que se importen todas las tablas de la base de datos. Vamos a esperar entonces, vamos a esperar unos momentos a que termine de importar todas las tablas de la base de datos. Muy bien, entonces aquí dice importación ejecutada exitosamente, ahí está, ¿verdad? Listo, ya hemos importado la base de datos aquí. ¿Listo? Bien, luego, estando aquí en el cPanel de mis pruebas 2, vamos a cerrar y ahí. No vamos a ir al administrador de archivos de mis pruebas 2, ¿cierto? Entonces, recordemos que aquí también tenemos la carpeta WP-medio content, ¿cierto? Que la tenemos que reemplazar por la carpeta del mismo nombre, pero de rifitas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a renombrarla, ¿sí? Vamos a renombrarla simplemente, le vamos a poner, por ejemplo, 1, ¿bien? Y renombramos. Bien, y también a este archivo wp-medioconfig.php, ¿sí? También lo vamos a renombrar, ¿sí? Porque estos dos archivos, vamos a ponerle aquí también 1 y lo vamos a renombrar. ¿Listo? Porque aquí tenemos que reemplazarlo, pues, ¿no? Por las carpetas que ya habíamos seleccionado de rifitas, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle cargar aquí, ¿sí? Cargar. ¿Qué vamos a cargar? Vamos a seleccionar en primer lugar WP-medio context, ¿verdad? Esto lo sacamos de rifitas. Entonces, le ponemos ahí abrir, ¿cierto? Para cargarlo aquí a cPanel al administrador de archivo de mis pruebas 2. Bien, vamos a esperar allí a que complete la carga. Muy bien, como vemos, dice aquí ya se ha completado el 100%. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a volver aquí a Public HTML, ahí volvemos. Damos clic ahí a volver. Bien, y como ven, vamos a ver por aquí, a ver, vamos a buscar el zip. Aquí está, ¿verdad? Fíjense, aquí está el zip. El zip de WP-medio content, ¿cierto? Y eso lo vamos a descomprimir. Clic derecho entonces y extraer aquí, extract le damos, ¿sí? Para descomprimir. En esta misma carpeta, extract. Ahí se están descomprimiendo todos los archivos. Bien, le damos clic a cerrar. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos ya la nueva carpeta WP-medio context. Y esta es la que habíamos renombrado, ¿verdad? Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es subir ahora el archivo WP-medio config, ¿sí? Entonces, cargamos, seleccionamos y aquí seleccionamos este archivo, ¿verdad? wp-medioconfig.php, que lo habíamos pues sacado de rifitas, ¿verdad? Abrir le damos. Bien, y fíjense aquí entonces ya cargó, ¿verdad? Entonces volvemos al home. Bien, y ahora sí nos fijamos. Aquí está, ¿verdad? WP-medio config. Bien, pero ahora aquí debemos hacer algunos cambios. Ojo, aquí debemos hacer algunos cambios. Recordarán que este WP-medio config.php es de rifitas, ¿cierto? Entonces le vamos a dar clic aquí derecho, editar, edit, ¿cierto? Y aquí le damos editar. Se va a abrir esta ventana. Entonces les comentaba que esto es de rifitas, por lo tanto tiene los datos que teníamos en rifitas, ¿ven? Por ejemplo, la base de datos. Miren la base de datos, cómo se llama. Fíjense aquí. Fíjense aquí cómo se llama la base de datos. Entonces aquí tenemos que ponerle el nombre de la base de datos que nosotros habíamos creado en el paso anterior, recordarán, ¿cierto? Podemos recordarlo aquí. Si nos vamos nuevamente, estamos en el cPanel de mis pruebas 2. Si nos vamos a PHP MyAdmin, habíamos creado esta base de datos. Mire cómo se llama, ¿sí? Entonces ese nombre es el que tenemos que ponerle
aquí, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que ponerle y aquí 8, ¿cierto? Luego tenemos el usuario. ¿Recuerdan el usuario que creamos? ¿Cierto? Entonces le ponemos aquí el usuario, ¿sí? Ahí está. Tenemos que asegurarnos de que esté bien escrito. Ojo, ¿sí? Y luego el password, pues, ¿no? Y luego el password también tenemos que ponerlo aquí, ¿no? ¿Cierto? Una vez puesto el password, le damos clic a guardar los cambios, ¿sí? Entonces yo le voy a poner el password aquí. Muy bien, entonces ya le cambié el password, le damos clic a guardar los cambios, ¿cierto? Y ahora nuevamente nos regresamos a cPanel, estamos en mis pruebas 2, ¿cierto? Le damos clic aquí y nos falta un paso más. Fíjense, entonces volvemos aquí a base de datos y nos vamos aquí a phpMyAdmin y vamos a buscar pues la base de datos que habíamos creado, es esta de aquí, ¿cierto? Le vamos a dar clic allí. Y ahora nos vamos a, aquí a la izquierda, vamos a buscar, fíjense, vamos a buscar por aquí eh, esta carpeta que dice Options, ¿sí? Options, ¿ven? Está el prefijo y luego dice Options. Le vamos a dar clic allí, ¿sí? Le damos clic allí. Vamos a esperar. Y fíjense, aquí se abren, fíjense estas tablas. Estas tablas tienen el nombre aquí, fíjense lo que dice Rifitas, ¿cierto? Pero ahora ya no va a ser Rifitas, obviamente. Ahora tenemos que cambiar esto por el nuevo dominio, pues, ¿no? Entonces vamos a darle a clic a editar, ¿cierto? Y aquí le vamos a cambiar, pues, ¿no? Ahora ya no es rifitas.com, sino ahora va a ser mis pruebas 2, pues, ¿no? Mis pruebas 2.lat, ¿cierto? Listo, le damos clic aquí donde dice continuar, continuar. Listo, fíjese, ahí ya se cambió. Lo mismo vamos a hacer aquí, donde encontremos rifitas, lo vamos a hacer, editar aquí, editar. Entonces aquí también le cambiamos, le damos aquí a continuar. Aquí también el correo, ¿verdad? Le damos a editar. Recuerden que habíamos hecho un video donde creamos correos corporativos en cPanel, ¿verdad? Y habíamos creado también este correo corporativo en mis pruebas 2. Pueden ver los videos pasados que están en la lista de reproducción. Bien, le damos continuar. Muy bien, como pueden ver, ya hemos cambiado por el nuevo dominio, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí está. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Bien, entonces, entonces ahora recordarán que la página web de mis pruebas 2.lat se veía así. Ahora lo que vamos a hacer es refrescar, pues, ¿no? Vamos a refrescar. Muy bien, y como pueden ver ahora, aquí estamos en mis pruebas 2 y fíjense, se ha cargado todo lo que teníamos en Rifitas. Muy bien, bien, entonces asegúrense, muchachos, fíjense, si no vamos aquí a cPanel, fíjense, asegúrense, si no vamos a cPanel aquí, base de datos, fíjense, asegúrense que aquí en la base de datos, esta base de datos creamos, ¿verdad? Creamos esa base de datos, asegúrense que el usuario que también creamos, ¿cierto? Fíjense, tiene que estar aquí, ¿ah? Tiene que estar aquí porque a veces creemos que hemos asignado el usuario a la base de datos, sin embargo, eh, no lo hacemos correctamente. Asegúrense que este usuario que habíamos creado, también recordarán, esté asignado a la base de datos. ¿Bien? ¿Listo? Entonces espero que este video les haya servido. ¿Listo? Entonces ya saben cómo migrar un website de un hosting a otro, ¿bien? Y también cambiar el dominio, pues, ¿no? Nos vemos hasta la próxima.